¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Bienvenidos. En esta ocasión tenemos el gusto de saludarles. Rafael García Villegas y Huemansin Rodríguez. Estamos aquí con todos ustedes para platicar, para compartirles algo de Noticias 22, lo que hemos preparado, pero también tenemos una pregunta, Rafael, para que nuestro público se involucre y estemos discutiendo a propósito de un tema. ¿Cuál es su historia de fantasmas favorita? Así es, por favor pongan el hashtag, ahí tenemos ya en pantalla, hashtag Noticias22, háganlo a través de las redes sociales, estamos en Twitter, hemos ya lanzado esta pregunta y estaremos a lo largo de este programa conversando con ustedes porque estará con nosotros Bernardo Esquinca. Así es, quien junto con Vicente Quirarte es uno de los compiladores de Ciudad Fantasma, ya van 2 tomos y va a estar platicando con Irma Gallo a propósito de esta memoria espectral que de manera muy particular circunda a la Ciudad de México. Así es, pero también tendremos algo de arte contemporáneo. Ya está acercándose la fecha para Zona Maco, tenemos detalles. Y además estaremos platicando del último guión que hubiera escrito el maestro Vicente Leñero, que llega a la pantalla grande y se estrena este fin de semana. Así es, la película se llama La Prima y el director es Víctor Ugalde. Esto y más aquí en Noticias 22. Comenzamos. Bueno, como ya es tradición, durante los primeros días de febrero, el arte contemporáneo llega a la Ciudad de México. Como lo anticipábamos, Zona Maco nos presenta una muestra de lo más representativo de las tendencias artísticas internacionales. Son 130 galerías, 27 países reunidos. Del 7 al 11 de febrero, Zona Maco llega a su 15ª edición. Y esta vez, además de las secciones, conversatorios, recorridos y talleres acostumbrados, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo y Diseño pone énfasis en la responsabilidad social. En septiembre también tuvimos los grandes maestros de Chiapas con la Fundación Mario Bense y anteriormente hemos hecho proyectos con VH1, con México Vivo, con diferentes fundaciones a través de los años, pero a lo mejor nunca habíamos hecho tanta promoción directa con todas estas fundaciones. A lo largo de estos 3 lustros, Zona Maco se ha ido consolidando como la feria de arte contemporáneo de la Ciudad de México, con prestigio en todo el mundo. Bueno, cuando la feria empezó teníamos solamente 20 galerías en Monterrey en el 2002 y mucho tiene que ver con la publicidad de boca en boca que hacen las mismas galerías con sus colegas o los coleccionistas con sus otros amigos coleccionistas y de alguna manera así fue creciendo Zona Maco a través de los últimos 15 años. Hasta que se hizo este evento que ya es reconocido a nivel internacional. El programa de actividades paralelas, como mencionaba, tiene 2 partes, lo que sucede al interior de la feria, del recinto, y lo que sucede fuera. Adentro de la feria, la Fundación Jumex nos apoya presentando el programa de conferencias, y es un programa de conferencias de más de 40 ponentes internacionales y nacionales, que trata de abordar temas interesantes para estos otros públicos de la feria. Y fuera de la feria se genera mucho movimiento alrededor en la Ciudad de México, en otras ciudades también, pero aquí en la Ciudad de México tenemos por lo menos 50, entre museos y galerías, 50 exposiciones que se planean justamente para estas fechas. Tequila 1800 ofrecerá una charla sobre coleccionismo, pero también habrá un curso de aproximaciones sobre arte conceptual con María Minera, así como recorridos por la exposición de Aprendiendo a leer con John Baldessari, que dirigirá el curador Kit Hammonds, entre otras actividades. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, pues en Zona Maco también, además de toda la oferta que ya escuchamos, habrá, también estarán algunos detalles interesantes, Rafael, en torno a Leonora Carrington. Así es, se dice que se va a exhibir una vajilla
con los motivos de esta extraordinaria artista surrealista, y valdrá la pena darse una vuelta y ver cómo dialogan de alguna manera el arte contemporáneo y el arte surrealista de una de las más grandes exponentes de esta manifestación. Así es, se ha anunciado que algunos objetos que no se habían exhibido en México, desarrollados como parte del trabajo que hizo Leonora Carrington, estarán aquí en nuestro país. Ya veremos de qué se trata y bueno, ya los conoceremos y cómo estarán inspirados estos motivos, ¿no? Noticias 22 presente también a partir del 7 de febrero. Y en otra información, bajo la premisa de que el arte es una fuerza transformadora, fue inaugurada en las rejas de Chapultepec una exposición que celebra el valor ancestral del arte popular mexicano. Fuerza Transformadora integra 2 exposiciones, 2 actividades independientes de gran valor estético y social, la música y el tejido de fibras naturales. Pasaron miles de años para que le nombráramos música. Y la música ha tenido esta capacidad enorme a través de la historia, independientemente de las diversas civilizaciones, independientemente de los devenires históricos, económicos, sociales, culturales, ha tenido esta enorme fuerza de empoderar a la especie porque es parte innata de ella. Por eso esta exposición se llama de esa manera, la música que empodera, que te da fuerza. Música que empodera muestra el trabajo realizado con niños y jóvenes de todo el país a través del Sistema Nacional de Fomento Musical, con el fin de incentivar el desarrollo individual por medio del estudio y la práctica musical en grupo. Es una extraordinaria muestra que invita a que podamos ver el ángulo de las 2 metáforas entre esta diversidad cultural de los que está representada por los pueblos originarios y los afrodescendientes, como también por la diversidad medioambiental que el país tiene. Tejiendo Identidades exhibe la labor de documentación y puesta en valor de la riqueza y variedad del arte popular mexicano a través de imágenes del Concurso Nacional de Fotografía, organizado por la Dirección General de Culturas Populares y Urbanas. La muestra fotográfica sobre la tradición musical y artesanal como motor de desarrollo se presenta en la Galería Abierta Acuario de las Rejas de Chapultepec. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, esto que acabamos de ver es profundamente importante, Rafael, amigos, porque por mucho tiempo se hablaba del arte popular, no como arte popular, se hablaba como artesanías, como si fuera parte de algo pintoresco, ¿no? Pero al paso de los años se le ha dado un valor diferente, arte popular. Lo mismo ocurre con la música tradicional de los estados. No. Lo que ocurre musicalmente en esta parte del globo terráqueo, como también ocurre en algunos lugares excepcionales en África, en el centro de África, o por ejemplo en lo que llamamos Oriente Medio, es muy importante porque significa un lugar por donde cruzaron infinitas culturas y tradiciones que han dejado una riqueza muy grande. El problema es que no tenemos educación musical. Hace décadas se les cedió a los medios de comunicación la educación musical. Ya vemos ahí los premios Grammy y entendemos muchas cosas. Así es. Pero vale la pena también destacar el gran trabajo que está haciendo Eduardo García Barrios al frente de este programa de fomento musical para mantener vivas las tradiciones y sobre todo fomentar entre las nuevas generaciones ese amor por el arte y de manera más particular por la música. Bien, pues con esto que tiene que ver con la identidad, vamos a otro rasgo que nos hace absolutamente mexicanos. Es el pilar de nuestra gastronomía y símbolo de la identidad cultural. Y me refiero al maíz. El maíz, que es mucho más que un simple grano, como lo demuestra el cineasta Alberto Cortés en su más reciente trabajo documental, El maíz en tiempos de guerra. Sembrar una milpa de manera tradicional se ha convertido en un acto de resistencia cultural, económica y hasta religiosa, pero sobre todo se ha convertido en un acto de resistencia política. Eso es lo que nos presenta el director Alberto Cortés en el documental El maíz en tiempos de guerra. Se refiere a una guerra por el territorio, por la tierra, que pues hay desde ganaderos, narcos, gente que quiere apoderarse de esa tierra y campesinos indígenas que están proponiendo un uso, que es un uso maravilloso, que es el maíz y la milpa.
La entrada del maíz transgénico no solo arrasa con el mercado, también pone en riesgo la diversidad de granos y la forma de vida de muchos grupos indígenas. La película se basa en el proceso, así en un ciclo, en un año agrícola, de 4 comunidades o 4 familias campesinas, ¿sí? Que unas son del norte de Jalisco, huerráricas o huicholes, los otros son mijes, de la Sierra Mije del estado de Oaxaca, y otras 2 familias que son celtales mayas del norte de Chiapas, que eso tiene ahorita, como está el peligro de la entrada del maíz transgénico, y que hay presiones ahí muy fuertes al gobierno, a la Cámara de Diputados, para que se permita, digamos, que den permisos para que se siembre el maíz transgénico, pues sí hay una gran resistencia en contra de eso. Quienes lo saben muy bien son quienes han cuidado del maíz durante tantos siglos, que son estos pueblos, ¿no? Y tienen esa resistencia a este maíz transgénico, pero también hay la resistencia de conservar sus tierras, ¿no? de autonomías. Ya se ha vuelto práctica común que, a pesar de su calidad artística, los documentales mexicanos se vean marginados a estrenarse en el circuito cultural. Afortunadamente, este trabajo también llega de manera paralela a la plataforma digital Filmin Latino. Noticias 22, Julio López. Pues sí, fundamental, el maíz va muchísimo más allá que un alimento que podríamos decir simple, no lo es, un alimento simple en todo el país, y además es bien interesante, Rafael, amigos, por ejemplo, depende del tipo de tierra. En Sinaloa hay una cantidad de toneladas, cerca de 20 toneladas que puede producir una hectárea de maíz, a diferencia en Yucatán, una tonelada puede llegar prácticamente a través de una hectárea, pero pese a la diferencia de suelos, estamos hablando de algo que identifica a lo largo de este país a una identidad regional y nacional, ¿no? Y no exenta de la polémica, por supuesto, a propósito de los productos transgénicos. Así es. Antes de irnos a la pausa y reiterar la pregunta de esta noche, queremos aprovechar para felicitar al maestro Alberto Ruiz Sánchez, quien ha sido galardonado con el Premio Mazatlán de Literatura 2018 al mejor libro publicado. Enhorabuena, nuestros parabienes. Y ahora sí, hashtag Noticias 22, ¿cuál es tu historia de fantasmas favorita? Ahí está, el fantasma de Canterville. Esta es la respuesta que nos ha enviado Angie. Y pues, ¿qué les parece si hacemos una pausa y al regresar comentamos, Rafael, de dónde viene la palabra fantasma o qué es un fantasma, ¿no? Y además esta historia particular de Oscar Wilde, donde el fantasma es víctima de bullying, entonces es una historia muy, muy interesante. Y saludar, por supuesto, también a Laura Regis, que no le habíamos hecho en el lenguaje de señas. Muchas gracias, Laura, por acompañarnos. Muy buenas noches. Una pausa y regresamos. Continuamos rápidamente aquí en Noticias 22. Bueno, estábamos hablando de fantasmas, Rafael. El primer registro más antiguo que se tiene de un fantasma como hoy nos los imaginamos, tiene que ver con una carta, la carta 27 de Plinio el Joven. Él murió en el año 111-113, trabajó con el emperador Trajano, quien por cierto nació en Andalucía y construyó este muro que separaba a los salvajes escoceses frente a los civilizados romanos del sur. Plinio el Joven era amigo de Cicerón, era amigo de Tácito, y en una de las cartas dice: vi a una persona, un viejo con una barba muy larga, carcomido casi hasta los huesos, que no se le podía tocar y que cargaba unas pesadas cadenas que de repente se oían lejanas y de repente se oían cercanas. A partir de ahí se empieza a configurar esta idea de fantasma. Sobre todo en el occidente, porque en China y en el lejano oriente también hay tradiciones que evocan estos espectros, y podríamos remitirnos también 5,000 años en el pasado. Así es. Y a propósito de cuestiones que tienen que ver con almas en pena, Casa Lam se llena de arte con 2 propuestas que nos llevan del infierno al paraíso.
Casa Lam presenta dos muestras pictográficas opuestas. Por un lado, Guillermo Pons retrata con colores y luces casi surrealistas los paisajes de Oaxaca en reflejos a barlovento. Y por el otro, Guillermo Arreola presenta una visión casi dantesca de hechos como los migrantes asesinados en San Fernando o las madres que buscan a sus hijos en fosas clandestinas en Veracruz en la muestra Conjuro. Me gusta mucho el estudio de la luz, trabajar con, sobre todo la mañana, y bueno, en la mayoría de mis obras ahorita está pues eso, ¿no? La luz de muy temprano, a veces a contraluz, y bueno, son reflejos de muy temprano, ¿no? Uso casi al 90% la espátula, y el pincel lo ocupo solo un poco, ¿no? El 10%, pero todo lo que es el agua, el cielo, los cerros, es espátula, ¿no? La actividad artística tiene que ver precisamente con un intento de conjuro, de crear formas de delimitación hacia ciertas, si no tanto hacia los hechos, sí hacia la manera en que podemos recibir las informaciones sobre determinados sucesos, como en este caso, por ejemplo, se aluden a ciertos lugares o paisajes de México. Creo que sobre todo en el caso de Bacon siempre va a ser para mí un punto de referencia, no solamente en lo que es la obra en sí, sino en el pensamiento que él construyó en torno al arte y en torno a su propia pintura. Noticias 22, Irma Gallo. Pues enhorabuena por estas dos exposiciones que se encuentran allí. En el caso de Guillermo Arreola tenía un rato de no exponer y bueno, es un trabajo muy interesante el que ha hecho. Él en otras ocasiones también estuvo trabajando en ilustraciones en torno a poemas de Pura López Colomé. Continuamos con más información. En este año 2018, un año marcado por los procesos electorales, el politólogo Israel Covarrubias coordina un esfuerzo editorial que nos prepara para ir al encuentro de la figura de Nicolás Maquiavelo, a quien se le ha atribuido erróneamente la frase que dice: el fin justifica los medios. ¿Para qué sirve leer a Maquiavelo actualmente? Israel Covarrubias, doctor en ciencia política, asegura que el pensador florentino, considerado el padre de la teoría política moderna, es un autor necesario para entender el fenómeno del nacimiento y distribución del poder en sociedades como la nuestra, además de que permite reflexionar sobre las épocas de cambio. Bajo esta premisa, Covarrubias coordinó el libro Maquiavelo, una guía contemporánea de lectura sobre lo político y el Estado, en el que 10 autores responden a la pregunta. Técnicamente podríamos decir que es un autor que está muy preocupado por la innovación política. Entonces, es un pretexto porque algo de lo que nos falta hoy en nuestro país es innovación política. Es decir, creatividad, por un lado, por otro lado, capacidad de interpretación y sobre todo capacidad de leer cuáles son los problemas cruciales de nuestro tiempo, en el caso mexicano, y no nada más saber leer esos problemas centrales, sino dar respuesta desde un punto de vista creativo a esas exigencias. Nos hemos dado la tarea de trabajar la obra del florentino en función de 2 o 3 propósitos claros. El primero de ellos tiene que ver con que Maquiavelo intenta en gran medida responder a 3 preguntas fundamentales de todo quehacer político, que es cómo nace, cómo se conserva y cómo se pierde un principado o un régimen político. Especialistas en teoría política como Pablo Tepichín, César Moreno, Franco Gamboa y Javier Francé parten de esta triple exigencia de Maquiavelo para reflexionar sobre cómo nace, cómo se conserva y cómo se puede perder una democracia. También puntualizan que el autor de libros como El Príncipe no escribía para la clase política, lo hacía para el pueblo en general.
Lo que nos enseña como guía de lectura Maquiavelo y la obra de Maquiavelo es que básicamente la política no es una cosa puramente del poder político, es decir, no es una cosa que atañe exclusivamente a aquellos que detentan el poder o que dirigen a una nación, sino que también tiene mucho que ver sobre la responsabilidad de la sociedad en su conjunto para exigir, por un lado, la resolución a los problemas, pero por otro lado, para resolverla ella misma los problemas. Maquiavelo, una guía contemporánea de lectura sobre lo político y el Estado, es una publicación de Editorial Taurus. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, y lo importante con todos estos grandes pensadores que tenemos su obra muchas veces sin leer, pero que la reconocemos solamente por su nombre. Pero me refiero a que cuando se habla de Maquiavelo, cuando se habla de Marx, cuando se habla de Montaigne, de Rousseau, de todos estos personajes, pues el problema con el pensamiento es que hay que repensarlo desde nuestro presente y resignificarlo. Si no, nos convertimos en conservadores de lo que alguien ya pensó en alguna otra época. Entonces ahí está una invitación interesante para reflexionar a nivel ciudadano de cómo no solamente el político debe de comportarse, sino también nosotros. Y dicho sea de paso, Alfonso Reyes tiene también, ahí búsquenlo, hay una cosa muy padre, cómo debe de comportarse un político. Y además dando fuerza a la esencia de lo que es la democracia, el gobierno del pueblo. Así es. Es el primero que debe estar informado para poder ejercer esa libertad. Y bueno, en otros temas, el Museo de Arte Carrillo Gil nos permite aproximarnos al arte contemporáneo hecho por creadores jóvenes, todos ellos menores de 35 años. El Museo de Arte Carrillo Gil presenta la exposición Modos de Ver, que es el resultado del proceso de acompañamiento formativo que la institución y Bancomer BBVA dieron a un grupo de artistas durante 18 meses. Exactamente, esta es la quinta edición del programa, hace 10 años que inició. Funciona a partir de una convocatoria que se invita a participar a todos los artistas que viven en el país. Son artistas entre 23 y 35 años. El acompañamiento es, como te digo, por una parte es individual, pero también se hacen, o en esta ocasión decidí hacer 2 seminarios intensivos sumados a 3 encuentros donde revisábamos proyectos. Para este seguimiento de los proyectos específicamente invité a Carlos A. Morales y a Gardi Emmelheims para poder, junto conmigo, estar durante los 18 meses apoyando a los artistas, dando seguimiento y asesorías principalmente, ¿no? Organicé 2 seminarios intensivos en donde lo que me interesó más que nada era, por un lado, analizar, digamos que las convenciones y los sistemas en los que se está trabajando actualmente en el arte, y por otro lado, también analizar la postura que cada artista debe tomar. Los artistas seleccionados en esta ocasión son Cecilia Barreto, Amauta García, Bayrol Jiménez, Lorena Ancona, Julieta Aguinaco, Yolanda Ceballos, Antonio Monroy, Pablo Tut y Victoria Estrada. Y a la par de esta exposición habrá mesas redondas y visitas guiadas. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, es momento de hacer una pausa. Antes de la pausa, Rafael, amigos, quiero presumirles. Ok, es válido. Esto lo vi en la Feria del Libro de Guadalajara y dije, no, bueno, ya después lo estaré ahí revisando. Y lo tengo aquí porque estoy preparando algo que próximamente tendremos aquí en Noticias 22, en Agencia N22, en Semanario N22. Pero el motivo por el cual lo saqué mientras estoy en esta preparación es porque justo nuestra pregunta del día de hoy tiene que ver con fantasmas y apariciones. Se supone que un fantasma debe de ser intangible y debe de ser alguien que aparece y desaparece. Por eso la pregunta que tenemos el día de hoy, ¿cuál es su historia de fantasmas favoritas? Lovecraft habla más del horror, pero pues también tiene por ahí unos fantasmitas, ¿no? Ahí está Alan Moore, veo que está involucrado en ese libro. Así es. Hashtag Noticias 22, ¿cuál es tu historia de fantasmas favorita? Y muchas gracias de verdad por estar compartiendo y retuiteándolo. También compártanos cuál es esa historia que les viene de inmediato a la mente, de los clásicos o de los contemporáneos. Y también subrayar, y lo platicábamos, Weman, en autores como William Shakespeare, esa figura de los ancestros no es necesariamente un fantasma como tal.
es viajar a los orígenes o encontrar esa introspección que ya pasaba desde los clásicos griegos también. El diálogo o la venganza, ¿no?, de Hamlet, bueno, en un sentido emocional diferente, pero es como cuando Eneas habla con su esposa muerta o con sus familiares tratando de encontrar el sentido de su vida, ¿no? Los fantasmas esta noche se hacen presentes en Noticias 22. Una pausa. Regresamos. En 2016, Julia Santibáñez se convirtió en la primera ganadora del Premio Internacional de Poesía Mario Benedetti con una serie de odas a Eros y una celebración a la riqueza inagotable de la palabra. Me interesa el erotismo de las palabras eróticas, pero también me interesa las posibilidades de connotación que tienen las palabras hacia un territorio que no se puede explicar. ¿Quién puede explicar el placer? ¿Quién puede explicar desde un beso hasta un orgasmo? Con Eros una vez, Julia Santibáñez ganó el Premio Internacional de Poesía Mario Benedetti, que el propio poeta uruguayo deseó instituir. El libro de Santibáñez es, además, un ejercicio arriesgado y bien librado de experimentación del lenguaje. Me interesa mucho la palabra en sí misma. Yo digo que estoy enamorada de las palabras, ¿no? Me gusta la sonoridad, me gusta jugar con ellas, ver qué otras cosas pueden decir, acuerpar los poemas que tengan una sonoridad, que no nada más sean letras, sino que realmente consigan una textura sonora. En esa línea, en esa tesitura, intenté en Eros una vez que cada uno de los poemas tenga las dos vertientes, digamos, que digan algo, que intenten descubrir algún detalle de la realidad, o como decía Gorostiza, ¿no?, que en la poesía se transparentan las palabras para mostrar otros sentidos, y eso me interesa mucho, eso es lo que intento hacer en mi trabajo. Julia Santibáñez organiza su cotidianidad a través de las palabras. Además de escribir poesía, tiene un programa de radio, un blog y colabora en un programa de televisión. Y en los tres, el tema central son estas. Noticias 22, Irma Gallo. Este fin de semana llega a la gran pantalla el último guión cinematográfico firmado por el maestrísimo Vicente Leñero, a quien conocemos sobre todo por su labor periodística, y él encomendó a Víctor Ugalde llevar a buen puerto una de sus rarísimas incursiones en el género cómico. Si te llegara a ver el padre Rubio, te excomulga. La Prima es una película que tardó más de 2 años en gestarse y este fin de semana llega a la cartelera comercial. Sin embargo, hay mucha más historia detrás de este largometraje. El filme está basado en la novela El primo Basilio del escritor portugués Eca de Queiroz. En una incursión poco usual, Vicente Leñero se aventuró a realizar el guión de esta comedia, texto que a la postre se convertiría en su última adaptación para cine. Además, el escritor mexicano dejó instrucciones para que fuera un director en específico quien filmara la película. Me refiero a Víctor Ugalde, cineasta que en años recientes se ha convertido en uno de los más férreos defensores del cine nacional. Ya en otras épocas, la combinación conformada por Eca de Queiroz y Vicente Leñero había sido muy fructífera. Prueba de ello es la película El crimen del padre Amaro, elogiada por la crítica y querida por el público. María Purísima, sin pecado concebida. Fue mucha responsabilidad porque respetamos mucho al autor original, Eca de Queiroz, respetamos mucho al adaptador cinematográfico y pues había que respetar lo que se escribió. Y lo que se escribió es muy duro, porque es el mundo sin concesiones y molesta. Con todos estos antecedentes como telón de fondo, la expectativa es grande, y más aún si se toma en cuenta que entre el elenco resaltan los nombres de Angélica Aragón, María Rojo, Jesús Ochoa y Ernesto Gómez Cruz. Todo se enrarece cuando descubres que los papeles principales los interpretan Isabel Maddow, Mark Thatcher y la debutante Natasha Esca en el papel protagónico, que como actriz es una buena modelo de lencería. El público la va a poner en donde él quiera. Es siempre impredecible. Yo he visto tratar de hacer películas comerciales que el público desdeña. Yo he visto películas que han tratado de ser de arte que el público adora y que le quita el mito y se vuelven como Amores Perros, Una familia de tantas, que el público las pone en otro. Siempre es la maravilla del arte. Tú haces tu propuesta y de acuerdo a cómo sale y le gusta al público,
hay una respuesta. Por el tono, el humor y las mujeres voluptuosas, es inevitable pensar que la actriz bien pudo formar parte del subgénero mexicano conocido como sexy comedias. Eso sí, menos atrevida que las producciones realizadas en los años 70 y 80. Noticias 22, Julio López. Se despeinó, señor Basilio. Bueno, pues ya veremos esta película que ya tiene rato, que ha estado haciendo mucho ruido desde que se estaba haciendo la preproducción, durante el rodaje. Este trabajo también de Víctor, que es una persona que ha estado muy presente todo el tiempo en lo que tiene que ver con el derecho, no solamente del cine, sino el derecho audiovisual y cómo debe ser entendido y también consumido. Bueno, estaremos muy pendientes de cómo se desarrolle. No la he visto, vamos a verla. Y esa de Queiroz, que es un gran escritor portugués de finales del siglo XIX. Si les interesa, Difusión Cultural UNAM publicó el año pasado una selección con unos cuentos bellísimos de este gran escritor. Y ya lo decía también Víctor Ugalde, es muy importante, hay que recordar que el cine como buen arte es subjetivo y hay que darle esa oportunidad. Habrá a quienes nos encante, que nos atrape esta película, habrá a quienes no, quizá, como lo podemos escuchar con los comentarios de Julio, pero siempre hay que darle esa oportunidad porque en el momento más inesperado nos dan la sorpresa y hay que apoyar el cine hecho en México. Así es. Bueno, continuamos con más aquí en Noticias 22. El maestro en el dominio de la luz y el espacio, Fernando Cordera, celebra 6 décadas de vida y 30 de plantear su concepción plástica tras la cámara fotográfica. Son imágenes desprovistas de la figura humana y, sin embargo, existe una presencia, la de quien capturó aquella escena y la de quien la observa. Son 34 imágenes de la exposición Historia sin fin, con la que el fotógrafo Fernando Cordero celebra 60 años de vida y 30 en el oficio de la luz. La curaduría de la muestra ha corrido a cargo del investigador de la UNAM, Peter Krieger. Hay un trabajo muy complejo que el medio que yo uso, que sigue siendo fotografía analógica, yo sigo trabajando plata gelatina, hace también que haya un rigor en la creación de la imagen. ¿Por qué? Porque la imagen se va construyendo y no tiene prisa. Indudablemente la arquitectura, el paisaje, es un tema de luz. Y eso hace que cuando se determina que ese es el momento de la foto, pues es muy complejo. A veces no es el momento, por bello que sea el encuadre. Pero estas, que parecen resaltar un momento íntimo idealizado, no están desprovistas de una crítica social a la arquitectura, el espacio público y el medio ambiente. Contemplación es la palabra clave para percibir y para también entender esa fotografía sublime de Fernando Cordero. Entonces la exposición se constituye por 3 partes. La primera es se llama Transparencias, y explica la construcción visual en la obra de Fernando Cordero que ha creado a lo largo de los años. La segunda parte se llama Transferencias y demuestra cómo se alteran paisajes, arquitecturas, espacios de la vida cotidiana. Y la tercera parte se llama Tapias, muros, entonces es un tipo de síntesis. Estamos viviendo en un mundo urbano donde cada vez más se reduce la libertad espacial, la libertad de moverse en espacios por muros. Para su creador, estas fotografías también abrevan de diversas referencias que van desde la pintura del romanticismo, el expresionismo alemán o incluso el surrealismo. Pero no se detiene a explicar su obra, sino más bien acepta las influencias de manera inconsciente. La obra de cualquier artista hay un cúmulo de antecedentes, indudablemente. Casi yo diría que el único artista que no hay antecedentes, podría yo decirlo en una mirada ignorante de mi parte, es Picasso. Pero es un hecho que mi formación en el cine sí hace que hay fuertes influencias de comunicación, ¿no? No está en mí decir quién puede ser. En muchos sentidos, claro, hay grandes admiraciones por momentos del cine que a mí en el corazón se me han quedado inconscientemente. Historia sin fin de Fernando Cordero se exhibe en la Galería 526 del Seminario de Cultura Mexicana, ubicado en Presidente Mazarik 526.
Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues ahí tienen estas imágenes que son maravillosas, una curaduría hecha por Peter Krieger, que es uno de los profesores del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, un investigador también muy importante que ha hecho un trabajo destacado con el Instituto de Goethe para leer la ciudad desde la estética. Y tenemos algo en Twitter, ¿verdad, Rafael? Así es, hoy lo estamos invitando a participar con nosotros con el hashtag Noticias22. ¿Cuál es tu historia de fantasmas favorita? Bueno, y aquí perdón por el spoiler, pero si en 60 años no la han leído, bueno, aquí nos dice Paco Mares, sería Pedro Páramo, una historia con seres intangibles, y ahí va el spoiler, que en un principio no tienes conocimiento que están muertos. Un clásico del maestrísimo Juan Rulfo, de 1955, el año pasado conmemoramos el centenario del natalicio de este ilustrísimo escritor mexicano. Así es, y hablando de un amigo de Juan Rulfo, Juan José Arreola, que en septiembre de este año vamos a conmemorar 100 años de él, él tiene un cuento corto que dice, estoy enamorado, ¿no? La mujer que amé se convirtió en fantasma. Mi cuerpo es el lugar de sus apariciones. Juan José Arreola. Y hasta aquí también Bernardo Esquinca, que junto con Vicente Quirarte se han encargado de recopilar una cantidad muy importante de historias de fantasmas, y lo platicaremos después de hacer un recorrido por el mundo. El sueño de George Lucas se ha hecho realidad. Científicos de la Universidad de Brigham Young crearon imágenes lumínicas que pueden ser vistas desde cualquier ángulo. Esta tecnología es superior a la mostrada por los hologramas tradicionales, y aunque actualmente es posible proyectar imágenes milimétricas, se espera que en un futuro esta tecnología permita generar imágenes del tamaño de un avión. La Musa Dorada de Picasso formará parte de las obras que serán puestas en subasta en la venta de arte moderno en Londres. La pieza, que actualmente se exhibe en Hong Kong, fue pintada en 1937 y es conocida como Cabeza de Mujer. Su amante, Marie-Thérèse Walter, fue la inspiración de esta pintura, valuada en más de 26 millones de dólares. Los fanáticos de las alturas tendrán una visita obligada en Bolivia. Recientemente, el teleférico que conecta La Paz y El Alto fue incluido en el libro de los récords Guinness como el recorrido más largo en este tipo de transporte. Este móvil atraviesa 30 kilómetros y diariamente es abordado por 159,000 pasajeros. Bueno, pues ahí tienen ustedes nuestro recorrido por el mundo. Es momento para hacer una pausa. Y los hemos invitándolos a que sigan comunicándose con nosotros con el hashtag Noticias22 y nos platiquen cuál es su historia de fantasmas preferida. Ya volvemos. Bien, continuamos aquí en Noticias 22. Convertido en uno de los principales representantes de la literatura infantil, Francisco Hinojosa ha vuelto a ser de las suyas, ¿no? Vamos a ver qué sorpresa nos tiene el maestro Hinojosa. José Rubencito es de esos niños que se saben las respuestas antes de que el maestro termine de hacer la pregunta, que no le gusta la feria, ni los dulces, ni los caballos, y hasta sus papás le piden que raye las paredes. A él lo que le gusta es pasear con su perro. Así son los personajes del cuento de Francisco Hinojosa, de su más reciente libro, el cual está ambientado en el mundo del absurdo.
vivimos en cosas tan absurdas, todos en general, ¿no? El mundo adulto y el mundo de los niños viven tal cantidad de cosas absurdas y es una historia que se va hacia ese lado, ¿no? ¿Cómo van a meter a un niño con su perro en una jaula, en un zoológico? Pues no. Y la cosa es que ese absurdo lo manejo mucho más en lo que escribo para adultos. Ahí sí hay muchos más ejemplos de situaciones absurdas o de personajes absurdos. Y me parecía un poco más complicado hacerlo con niños, que les gusta un poco más asirse a ciertas cosas reales o imaginarias también, pero no absurdas. Entonces fue un reto. El caso del insoportable niño aburrido José Rubencito y su odioso perro Hércules, título de este libro publicado por El Naranjo, además cuenta con Suspi, una niña no precoz, sino mandona, que aspira a ser escritora y que manipula las aventuras de José y su perro para tener algo divertido que contar. Y claro, y también está dominado por la niña que es novelista, y es la que está dando indicaciones de qué hacer y cómo hacerlo, y él sigue al pie de la letra, de alguna manera sí la complace en eso, ¿no? Al final aparecía también la cabeza de Suspi, porque ya no está nada más escribiendo y narrando lo que pasa, sino que está imaginando qué es lo que puede pasar, que eso es también la cabeza de un escritor. Le estoy dando ahí a este escritor en ciernes las características que debe tener un escritor, ¿no? Una imaginación y no estar nada más fijándose en qué pasa a su alrededor, ¿no? De alguna manera soy yo ese personaje, ¿no? Yo soy el que tenía estos personajes y no sabía qué hacer con ellos. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, ¿cuál es su historia de fantasma, su cuento o su novela preferida? Está la pregunta abierta. Hace un momento comentábamos en Twitter, Rafael, uno de los que a mí me encanta es Tenga para que se entretenga, de José Emilio Pacheco, o La pata de mono, de Jacobs, un cuento de 1902, que, bueno, este es un avance, ojalá lo lean, pero hasta el final se sabe que hay un fantasma por ahí que nunca van a ver, ¿no? Pero, bueno, no es como Pedro Páramo. Sí, no es como Pedro Páramo. Y tenemos aquí otra respuesta, y también el cine juega un papel fundamental. El fantasma y la señora Muir es esta película de los años 40 con un guión de Philip Dunn, donde también hacen una suerte de poesía romántica entre el fantasma y la señora. Basada en una novela, yo no te la manejo, la verdad, de un autor que se llama R.A. Dick y que fue de 1945, la película es del 47. ¿no? Habrá que buscar y rescatar esa película. Y a propósito de ciudades fantasma, Irma Gallo se encuentra con el maestro Bernardo Esquinca, que damos la más cordial bienvenida para platicar de fantasmas de ciudad y de mucho más, Irma. Muchas gracias, Rafa, Güeman, qué gusto tenerte de vuelta aquí en Noticias 22. Y muchas gracias, Bernardo, por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Además, qué mejor que hablar de fantasmas en días tan fríos. Además, ¿verdad? Parece que lo hicimos adrede, nos quedó perfecto. Bueno, porque vamos a hablar de dos libros. Ciudad Fantasma, que es una antología de relatos del siglo XIX al XXI. Vemos desde Ramón del Valle Arizpe hasta Luis Iglesias Arvide, ¿no? Cuéntame un poco, empecemos por aquí, ¿cómo fue este trabajo con nuestro querido Vicente Quirarte, Bernardo? Sí, es una antología que hicimos para Almadía, Vicente Quirarte y yo, rindiendo un tributo a nuestros dos grandes amores, los cuentos sobrenaturales y la Ciudad de México, ¿no? La Ciudad de México es un protagonista fundamental de todos los relatos y había que urdir el canon de la literatura fantástica en México. Curiosamente, que es materia de psiquiatras más que de académicos, yo no entiendo por qué la literatura mexicana no abunda el relato fantástico y sobrenatural. La literatura mexicana tiene como un realismo un tanto recalcitrante en su historia. De la novela de la Revolución para acá es muy excesivamente realista, ¿no? Pero bueno, hay estas cuestiones que estaban desperdigadas y que nos dimos a la tarea yo, Vicente, de unirlas, ¿no? Unir esta trama que va, como bien tú dices, desde el siglo XIX, ¿no? Con José María Roa Bárcena o Vicente Riva Palacio y Manuel Paino, más bien, perdón, sí, te sabes mejor el índice que yo. No, pero sí es Manuel Paino, y de ahí vamos avanzando a Artemio de Valle Arizpe y hasta siglo XX, Salvador Elizondo, Amparo Dávila y José Emilio Pacheco, con un cuento que se llama La Fiesta Brava, que es el primer cuento en el que aparece en la literatura mexicana el metro de la Ciudad de México. Y hasta autores más recientes, ¿no? Bueno, pasamos por Héctor de Mauleón, Rafael Pérez Gay, Alberto Chimal, Bernardo Fernández Beff y la jovencísima Luis Iglesias Arvide, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí queda retratada muy bien la ciudad con todas las pesadillas
diurnas y también nocturnas que ha despertado en autores, ¿no? Bueno, y hablando de la Ciudad de México, que como bien dices es una de tus pasiones y obsesiones, Inframundo, esta nueva novela sobre Casasola, este personaje tuyo, reportero de nota roja, reportero cultural, detective, bueno, tantas cosas que ha sido Casasola. Cuéntame acerca de Inframundo, de este paseo por las librerías de viejo, que a todo mundo nos encantan estos lugares y que nunca pensábamos, o a lo mejor sí pensábamos por ahí, que puede haber fantasmas en las librerías de viejo. Sí, bueno, pues sí, mi obsesión es la Ciudad de México y sobre todo el centro histórico. Constantemente aparece en mis novelas y en mis cuentos. Sí. Y bueno, la saga Casasola transcurre en el centro de la Ciudad de México, los 4 volúmenes que llevo hasta el momento. Y yo viví un tiempo en la calle de Donceles y entonces las librerías de viejo, pues sí, me han obsesionado. Son literalmente máquinas del tiempo, ¿no? Uno entra ahí y se transporta a otra época. Pero lo que yo llevo a imaginar y a jugar aquí, poner sobre la mesa esta fantasía en el sentido literal de que Casasola, en la librería Inframundo que existe y que está entre Palma y Brasil sobre Donceles, que es una librería increíble, ahí encuentra Casasola un portal que lo lleva al siglo XVIII, a la época de la Inquisición en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, al pobre Casasola le doy demasiada chamba ahora en esta novela, tiene que resolver varios misterios y no solo en el presente en el que él vive, la novela está fechada en el 2016, digamos, en la época actual, pero ahora tiene que ir entre épocas y moverse entre estos pasadizos para resolver distintos misterios, ¿no? Pero digamos que es una novela que rinde tributo al amor al libro viejo, pero también a las obsesiones, ¿no? Aquí hay personajes también siniestros, el villano se llama Max Siniestra y es un librero que está obsesionado con obtener un libro que es inconseguible, que es el libro de adivinaciones de Blas Botello, el astrólogo de Cortés, un libro que se pierde en la noche triste, un libro que sí existió. Bernal Díaz del Castillo habla de él en su Historia verdadera, la conquista de la Nueva España. Y entonces es como el santo grial para los cazadores de reliquias de libros, y Max Siniestra está dispuesto a todo con tal de conseguir este libro. Entonces, pues también aparecen este tipo de obsesiones de personajes que están dispuestos a matar por conseguir, por cazar estos libros, ¿no? Bueno, y no quiero espolearles la novela, pero sí les voy a decir que Casasola se convierte en una especie de Dante que viaja a los infiernos por rescatar a Dafne. Es lo único que les voy a decir, pero permíteme que les diga que sí, que se convierte en una especie de Dante. No sé si lo pensaste así. Pues en sí, de pasar a algún otra modo. época, otra dimensión. Es que, como te decía, le di mucho trabajo al pobre Casasola. Ahora, entonces no solo tiene que ir al siglo XVIII, sino desciende literalmente, por eso también se llama inframundo, no solo por la librería, sino porque debe descender al inframundo, porque la ciudad literalmente, en esta ficción que yo creo, está hundiéndose con el peso de los muertos, ¿no? Entonces, tiene que descender al inframundo. Vemos el inframundo de la Ciudad de México y cómo él tiene que hacer ahí una serie de cuestiones para evitar que la ciudad sucumba, ¿no? Como sí está pasando, ¿no? O sea, que se está hundiendo literalmente, como sabemos, por el antiguo lago desecado, pero también porque los muertos nos pesan también, ¿no? Literalmente. Por supuesto, y hay por ahí un abuelo reencarnado o encarnado al que le está costando como mucho trabajo que le vuelva a salir la nariz y esto me remite a lo que acabas de decir, ¿no? De la literatura mexicana que después de la revolución es totalmente realista, la tuya no, la tuya se escapa de este realismo y metes estos elementos fantásticos y al mismo tiempo hay un juego ahí con un personaje de tu tocayo Bernardo Fernández Beff. ¿Por qué no nos cuentas? Sí, claro. Bueno, primero decirte que, o sea, mi literatura parte de situaciones reales y, digamos, escenarios muy reales, reconocibles para los paseantes del centro histórico, pero no me interesa imitar la realidad, sino verla desde el ángulo de lo fantástico y de lo sobrenatural para reinventar esa realidad, ¿no? Claro. Y bueno, de ahí, para lo que me decías de mi tocayo Beff, él tiene una novela que se llama Azul Cobalto, donde me pidió chance de que saliera Casasola y tiene un cameo Casasola y entonces yo le regreso, digamos, la cortesía y aparece Andrea Mijangos aquí, que es su detective, que es una judicial retirada y que es un detective privado. Y entonces además me sirvió
justamente no solo para devolverle el favor, sino que llegó un momento en la trama en que dije, este personaje viene perfecto, y la utilicé de más. Ya le dije que no me vaya a cobrar regalías porque sale mucho más de lo que Casasola sale en su novela, pero creo que estoy a la altura de eso. Y quería también mencionar lo del abuelo que dices, ¿no? Sí, que porque es eso hace maravilloso. un guiño al resto de la saga, porque Carne de Ataúd, que es el anterior volumen, es una novela histórica protagonizada por el abuelo de Casasola en la época del Porfiriato, donde vemos el nacimiento de la Nota Roja. Y volvió a salir acá. Volvió a salir el Pero abuelo. obviamente tenía que inventar una cuestión que en la lógica de la novela fuera plausible que el abuelo se conociera con Casasola, y entonces, bueno, para no decir más, pero el abuelo reaparece, como tú dices, está encarnando ahí de alguna manera misteriosa, y entonces vemos a este personaje reaparecer, ¿no? O sea, la saga tiene personajes nuevos, Inframundo, pero también algunos Que ya conocidos, estaban por algunos ahí. conocidos, sí. Pues te agradezco muchísimo, Bernardo Esquinca. El destino es una serpiente que se muerde la cola. Lean Inframundo, les va a gustar muchísimo. Muchas gracias, Gracias, por estar Irma, aquí. y felices pesadillas. Y volvemos con ustedes, Rafa Goeman. Gracias, Irma, Bernardo. No nos podemos despedir si no nos dices tú también lo que estamos preguntando en el hashtag. Podemos adivinar por la elección que has hecho con Vicente Quirarte de estas grandes obras. Viene desde La Llorona, Un vampiro en la Roma, los hombres, esta pareja que durante el sismo se ven obligados a deambular por la Ciudad de México en la noche. ¿Cuál es tu historia de fantasmas favorita? Langeraus, de José Emilio Pacheco, que no está en la antología porque nos ganó la cuestión del metro, pero Langeraus, que es un alumno que aparece en un anuario y después antiguos compañeros se juntan y no está en ningún lado, y en fin, pasan muchas cosas. Está en El principio del placer, que ese también es uno de mis libros favoritos, claro. y Langeraus es un cuentazo. Muchas gracias, mi querido Bernardo, y bienvenido de nueva cuenta. Y mi querido Goeman, nos vamos. Nos vamos. Una recomendación antes de irnos, Casa Tomada, Julio Cortázar, también de gran- apariciones, ¿no? Gran cuento. Cantante, compositor, este no es un fantasma, baterista, pianista y actor. Cumple 67 años Phil Collins. Este músico que estará muy próximamente aquí en nuestro país. Con eso nos despedimos. Gracias, hasta mañana. She